Muy buenas tardes, profesor, queridos compañeros, compañeras. Junto a nuestro grupo, compuesto por Karen Achondo, Solán Chávez, Patricio Ibaceta y quien les habla, Alina Costa, hablaremos sobre la crisis. Y más aún nos vamos a concentrar en la Gran Depresión. Pero para comenzar, les voy a preguntar, ¿ustedes saben lo que es una crisis? Bueno, si buscamos la definición de crisis, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. Las crisis pueden designar un cambio traumático en la vida o salud de las personas. De hecho, si relacionamos esta fuerte palabra a un contexto actual, un contexto llamado pandemia, llamado coronavirus, también lo podemos mencionar como una crisis global, un hecho sin precedentes que tiene a todos los países afectados y que ha paralizado a gran parte de la economía mundial. Es más, si retrocedemos hasta hace un año y medio más o menos en nuestro país, también podríamos hablar o mencionar el estallido social como otra crisis de las cuales nosotros hemos sido partícipes. Sin duda alguna, estas son grandes crisis que estamos viviendo como sociedad. Pero ¿ustedes saben desde cuándo nuestra sociedad no pasaba por una recesión severa de la economía mundial? Exacto. Desde la llamada Gran Depresión, que inició en el año 1929. A diferencia de la crisis actual, desencadenada por una pandemia inesperada, la crisis de 1929 se desató con la caída más brutal de la bolsa del Wall Street. Durante 1924, la economía estadounidense vivía en plena era de prosperidad acrecentada por la Primera Guerra Mundial, ya que mientras los países europeos se destruían mutuamente, Estados Unidos se instalaba como una nueva potencia mundial. Para 1925, la actividad de la Bolsa de Nueva York había evolucionado rápidamente. La fiebre de operar en la bolsa tentaba a todos los estratos de la población, ya que se consideraba que la economía del país se encaminaba hacia niveles insospechados. La continua demanda hizo subir las acciones a alturas increíbles y pronto la cotización en la bolsa se volvió pura especulación financiada por los créditos, lo cual nada tenía que ver con el común de la auténtica solvencia de la sociedad. Esta falta de liquidez se materializó en una gran crisis económica denominada la Gran Depresión o también la crisis de 1929, originándose a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, conocida como el Martes Negro. Rápidamente, la crisis se extendió a varios países del mundo, prolongándose durante la década de 1930. La depresión tuvo efectos devastadores, abarcó tanto a ricos como a pobres, la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayó la renta nacional, descendió el comercio internacional, quebraron las empresas y por ende aumentó enormemente el desempleo. Por otra parte, y debido a la crisis, Estados Unidos retiró la ayuda a Alemania y a otros países europeos, lo que favoreció la creación del Partido Nacional Socialista y la llegada de Hitler al poder en 1933. Nuestro país no estuvo exento de semejante crisis y sintió su impacto con mayor fuerza durante entre los años 1930 y 1932. Debido al cierre de los mercados internacionales, las exportaciones del salitre y del cobre se derrumbaron. Apareció también el salitre sintético, provocando grandes consecuencias sobre la economía interna al caer los ingresos fiscales. La situación económica del país tocó fondo un 16 de julio de 1931, obligando a la suspensión del pago de su deuda externa por primera vez en la historia. Ya, ahora vamos a hablar algunas similitudes durante la Gran Depresión y lo que está pasando actualmente. En cuanto a los desempleos, durante la Gran Depresión, miles de empresas se fueron a ruina, lo que ocasionó la destrucción de varios empleos y un fuerte descenso de la producción. Otra causa son los bancos que sufrieron un quiebre total. En consecuencia, miles de trabajadores estaban sin trabajo, por lo que no podían comprar absolutamente nada ni pagar sus propias hipotecas. Actualmente existe una gran preocupación por los efectos económicos del COVID-19. Los desempleos han aumentado debido a las cuarentenas y la prohibición de operar las actividades comerciales, sobre todo las empresas pequeñas que no han podido abrir durante la cuarentena.
Y la pregunta que me surge es, ¿por qué no pueden y las grandes empresas sí? Siguiendo con el tema, grandes empresas, ya sea retail, supermercados, bancos, etcétera, han sufrido un gran desempleo por parte de los trabajadores, debido al distanciamiento social que deben tener entre ellos por cuarentena y por sobre todo la caída de sus ingresos que no eran como antes. Ahora, en cuanto al New Deal y los bonos, el presidente Roosevelt realizó 6 medidas para que el país subiera a flote. A grandes rasgos, fueron planes de los cuales consistía en generar más empleo, realizar acuerdos con los estados y las empresas, disminuir la producción para recuperar los precios, crear nuevos empleos, crear créditos públicos y en general estos New Deals no funcionaron mucho. Actualmente, el gobierno de Chile ha implementado bonos para las personas chilenas. Uno de ellos es el bono de clase media, que son 500.000 pesos que se le entrega a los trabajadores que hayan tenido disminución de al menos el 20% de su ingreso. Pero esto les ayudó a todos los ciudadanos chilenos. Una familia promedio puede subsistir con 500.000 pesos. Por otra parte, es el retiro del 10% de los fondos de la AFP, que se puede realizar hasta 3 veces y se realiza directamente con la AFP de cada uno. Pero las personas que en el segundo retiro no tenían dinero en la AFP, ¿qué pasa con ellos? Esto es un claro ejemplo que no todas las personas han sido ayudadas con estos bonos, siendo que debiesen velar por el bienestar de los ciudadanos chilenos. Sabemos que en 1929 la sociedad chilena se vio fuertemente sacudida por el impacto de la crisis económica. La situación de la cuestión social se agravó, la gente no tenía cómo subsistir, lo que a su vez aumentó las protestas en contra del presidente de ese entonces, Carlos Ibáñez del Campo, y se vio obligado a renunciar. Por lo tanto, esto no parece tan ajeno a las situaciones que hemos enfrentado como país en los últimos años. O sea que, como podemos ver, las crisis son frecuentes y son provocadas por diferentes factores. Entonces, la pregunta que nos queda por profundizar tiene que ver con qué es lo que es realmente una crisis. El término crisis viene de la medicina, pero en general podemos utilizarlo para significar un acontecimiento, es decir, un momento de conmoción en donde se trastocan, donde se alteran todas las prácticas, los hábitos y la certidumbre. Pero pensar en una crisis como un acontecimiento implica también darnos cuenta que no se trata solo de ese momento disruptivo, sino que es parte y está rodeado por todo un proceso histórico que le preexiste. Si pensamos, por ejemplo, en el estallido social, el acontecimiento ocurre un 18 de octubre con la decisión masiva de dejar de pagar el metro en Santiago. Pero ese momento puntual está también rodeado de todo un contexto histórico, de todas las injusticias, las indignidades y los sufrimientos que la sociedad chilena venía aguantando por bastante tiempo y que llegan al punto de disrupción en ese acontecimiento específico. Eso fue lo mismo que sucedió con la crisis del 29. Estos acontecimientos, estas crisis, no suceden en un vacío. De ahí viene la importancia de pensar estos fenómenos desde una perspectiva histórica. Es decir, analizar no solo el momento mismo, sino todo lo que nos llevó a ese momento, todas las sutilezas que se fueron sumando hasta llegar al punto de ebullición en que la sociedad se ve obligada a enfrentar el problema. Ahora, bueno, y si las crisis son tan comunes, ¿por qué nos asustan tanto? El concepto de crisis normalmente lo asociamos con la emoción del miedo. Y es porque la crisis trae cambios, y los cambios traen a su vez incertidumbre. La incertidumbre es lo que provoca el estrés, y a su vez el estrés es lo que nos genera el miedo. La crisis implica una salida de la zona de confort, de aquello a lo que estamos acostumbrados. Por su parte, Albert Einstein explicaba que no podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Él sostenía que la crisis es la mejor bendición que le puede suceder a las personas o a los países, porque la crisis es lo que trae progreso. La creatividad, decía él, nace de la angustia, de que sin la crisis no hay desafío y sin desafío la vida se transforma en una rutina. Por lo tanto, la crisis nos proporciona la oportunidad para que aflore de nosotros lo mejor. Por esto, pensar en la crisis, a pesar de lo que estamos enfrentando en este momento, y ver el futuro como algo que necesariamente será peor, sería un error, porque es la misma naturaleza de los desafíos que enfrentamos lo que implica una variedad de respuestas posibles, y aquí es donde encontramos las mayores oportunidades de cambiar, de repensar y de reconstruir nuestra sociedad. Si quieren aprender más sobre la crisis de 1929, pueden acceder a los videos que dejamos a continuación. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.